Bueno, y como les contábamos en la introducción del programa, este programa que arranca en su primera edición del 2022 vuelve a tener como eje al coronavirus, ¿no? Porque el coronavirus en este tercer año ya de pandemia sigue en el centro de nuestra agenda. Aparentemente esta tercera ola con características diferentes a las dos anteriores. Pero para precisar un poco de estas diferencias, de qué se está viendo, vamos a ver cómo lo hacemos siempre, vamos a bajar al territorio, vamos a ir a alguno de los distritos de la zona norte, en este caso nos vamos para Escobar y tenemos la posibilidad de estar en comunicación con Juan Ordóñez, secretario de Salud de Escobar, que siempre nos atiende. Juan, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa web? Hola Ariel, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás, Juan? Te agradecemos que nos atiendas siempre, ¿no? Que ha sido como una referencia en muchos momentos de esta pandemia. Tu especialidad, recordábamos hace un ratito, era terapista. En su momento, cuando las terapias estaban saturadas, nos diste alguna precisión de lo que se estaba viviendo ahí. Esta tercera hora parece más liviana de cara, por lo menos en las curvas de internación, más liviana para los terapistas, digamos, ¿no? Contanos un poquito qué es lo que se está viendo en Escobar en este comienzo de año, con este pico de contagio desacoplado, como dicen ustedes, de las otras curvas. Así es, mira, lo contaste muy bien. En realidad, esta tercera ola viene siendo... se viene llevando mucho mejor que en otros momentos, pero esto tiene que ver no por la cepa tanto, sino por las características de la campaña de vacunación. Bien. Nosotros en Escobar llevamos casi aplicadas en totalidad de dosis, casi 500.000 dosis para una población estimada de 300.000 habitantes, es decir, tenemos alrededor casi ya la población con 2 dosis cubierta toda completa. Claro. Hay que todavía seguir reforzando en adolescentes y en niños. Es decir, hoy si un paciente no tiene el esquema de vacunación completo, tiene riesgo de poder tener una complicación por el coronavirus. Bien. Lo que estamos viendo en esta tercera ola es que, obviamente, al estar la población vacunada, la transmisibilidad es menor en aquellos enfermos que la adquieren vacunados. En algunas es asintomáticos, es el asombro de muchos pacientes jóvenes o adultos mayores que se testean y les da positivo, o les da positivo en un testeo para una cirugía programada. Claro. Pero estamos viendo también ya la incorporación de algunos pacientes con esquema incompleto y sobre todo adultos mayores que no o tienen el refuerzo, el booster o la tercera dosis, de aquellos que tienen con Sinopharm. Hay que diferenciar lo que es tercera dosis, Ariel, del booster, del refuerzo. Bien. Aquellos que tenían Sinopharm están recibiendo, y son inmunocomprometidos, están recibiendo su tercera dosis de Sinopharm, porque se demostró que la Sinopharm era una de las vacunas que menos efectividad produjo. La vacuna china tiene un esquema, considerada esquema completo, son 3, digamos, a diferencia de las otras. Se demostró con el transcurrir del tiempo que le iba mejor y que la efectividad se lograba con el resto de las vacunas que son a ARN o ARN, que las vacunas a virus vivo atenuado, que es la china, se demostró que tenían la tercera dosis, que sería el esquema completo, así perfecto como lo explicaste. Claro. Y lo que estamos viviendo es una saturación de vuelta del sistema, pero mucho más gradual y sostenida, y no están las camas en terapia intensiva. Por ejemplo, Escobar tiene un hospital que tiene una cápita alta de PAMI, y en este hospital sí hay más ingresos de pacientes con patología respiratoria. Pero también hay que destacar acá, fíjate qué interesante, charlando con la gente de terapia intensiva, yo que soy intensivista, como bien lo contaste al principio, la jefa de terapia en la segunda ola fue muy cruda en la mortalidad de estos pacientes. Estos pacientes que entran con neumonías bilaterales, con alguna dosis de vacuna, menos una, o con esquema completo, tienden a evolucionar mucho mejor que en la segunda ola. Claro. Pero bueno, en la segunda ola se hablaba, me acuerdo, en ese momento, de un porcentaje muy alto de fallecidos, ¿no? De la gente que llegaba a terapia intensiva. Llegó a estar cerca del 70%, ¿no? Digamos, ¿no? En los mejores esquemas, el paciente que se ventilaba casi era un 60-40, digamos, tenía una mortalidad muy elevada, los pacientes que se llegaban a ventilar. También aprendimos los terapistas y los diferentes lugares que el retardo en la ventilación mecánica, es decir, la intubación y dormir al paciente, versus el uso de
cánulas de alto flujo que usamos mucho, máscaras de ventilación no invasiva, eso andaban muy bien y han salvado muchas vidas con esta patología de coronavirus, ¿sí? Las neumonías por coronavirus. Es decir, aquellos pacientes que porque digamos no podían asistirse de otra manera, se tenían que ventilar, ahí aumentaba la mortalidad. Claro. Y son pacientes que dependían mucho de las características de las terapias intensivas porque son mucho hora-hombre. Claro. Estos pacientes requerían mucho trabajo en equipo multidisciplinario con kinesiología, rotaciones, aspiraciones, manejo del respirador. Es decir, estos pacientes andaban bien a medida que vos le ponías y reforzabas los esquemas de cantidad de personas por paciente. Mirá, ese es un dato que no conocía, Juan. Y ahora, si queremos sacar una foto ahora de quiénes son los que sí están llegando a terapia intensiva, que me decís, llegan con mejor respaldo, los que tienen al menos alguna dosis. Si tenés que sacar una foto, ayer el secretario de Salud de San Isidro me decía el 80% son personas no vacunadas o personas que no tienen el esquema completo. ¿Cómo, Así es, lo que dijo el doctor Bayo es así, 82% de las terapias intensivas están ocupadas con pacientes no vacunados. Mirá. Y nosotros, que tenemos una gran cantidad de PAMI, nos están llegando algunos pacientes añosos de PAMI, adultos mayores, pero que tienen mejor evolución que los que no tenían inmunidad por vacunación en la segunda ola. Es decir, el otro 18 son adultos mayores. ¿No está habiendo caso de que pasaba en la primera ola, sobre todo, de un joven de 40 y pico de años que no tenía comorbilidad y que de repente estaba en terapia intensiva o fallecía directamente? No, la línea no es. Lo que dice Juan, que contó bien, es el 80% de los pacientes en terapia intensiva son vacunados. El otro 18 es una mezcla. Claro. Nosotros en el hospital, que es de adultos mayores, tenemos habitualmente pacientes con neumonía, con o sin inmunización. Y después también está afectando a los pacientes con comorbilidades de vuelta, porque son los de más riesgo. Claro. Es decir, el diabético, el insuficiente renal crónico, el hipertenso, el que tiene problemas de respiratorios, obviamente que... recordemos, este es un virus que por las características genéticas del virus tiende a generar neumonía, porque es la conjunción de una proteína animal con el coronavirus y el SARS-CoV-2, que es un virus que genera inicialmente neumonía. Claro. Que después la inmunidad propia o la inmunidad adquirida por la vacunación genere que uno no llegue a tener la neumonía. Bueno, esto es lo que no puede discutirse hoy en el mundo, que la vacuna ha generado un efecto favorecedor, claro, ¿no? Uh-huh. Pero es un virus que si vos lo dejás a su libre albedrío, él va a producir algo directamente en los pulmones. No es un virus respiratorio alto, no te va a dar una rinitis o el famoso resfrío que da la gripe. Claro. ¿Sí? La gripe es una gripe que es un virus de vías aéreas superiores. Este virus está genéticamente mutado o generado para generar problemas a nivel del pulmón. Un lujo la explicación, los oyentes estarán disfrutando pocas veces se ha hablado tanto de esto, hay pocas voces que te cuenten tan técnicamente qué es lo que está pasando hasta a nivel biológico. Juan, te agradezco esto y te cierro con una pregunta. Me imagino una escena. El intendente en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, con Beto Ramil, vos sentado en una mesa y te preguntan, ¿para dónde va esto? Digamos, ¿no? Se está terminando, es el último coletazo, si puede aparecer una variante que complique de nuevo, ¿para dónde va en el medio de un verano, cuando vienen las clases de nuevo, cuando viene el invierno, que está Mira, ahí, digamos, ¿no? Yo creo que esta fase de la pandemia, como la estamos conociendo, se va a terminar y se va a agotar, porque se va a contagiar gran parte del país y sería la tercera o cuarta dosis que no recibimos. Es decir, esta cepa en el mundo, la Omicron, la Delta, se han comportado con una expansión enorme por la alta capacidad de contagio, y el virus, cuando no encuentra huésped, no puede contagiarse más, y si vos ves las escalas a nivel mundial, han hecho el pico explosivo, como pasó en Argentina ahora, y empieza a decaer. Yo creo que soy muy optimista en este caso de que se va a terminar rápidamente, y yo lo veo al COVID como una enfermedad endémica, como lo planteó también la ministra Bisotti. Dijo, tenemos que prepararnos a asistir a una enfermedad
que va a tener que mutar las vacunas, que vamos a tener que adaptar vacunas permanentemente y que va a ser como una nueva gripe, con esto que te conté, que aquellos pacientes que eligen inmunizarse y que si somos un país con un estado presente y un estado de salud que brinde vacunas, no deberíamos tener grandes complicaciones. Y la pregunta, Visa, que nadie sabe, es qué pasa con las mutaciones sucesivas. Y el problema acá no ocurre en los países como este que tienen gran capacidad de la población vacunada. Claro. Ocurren en África, claro. Ocurren en los lugares donde no tienen vacunación, ocurren en los lugares donde el virus permanece, por ejemplo en África hay un montón de pacientes HIV sin tratamiento. Claro. Ahí está el problema, el virus que se queda en un paciente un montón de tiempo y que le permite mutar dentro del propio paciente y contagiar, y ahí se generan las variantes. Y estas, cuando también hacen las cepas explosivas, es cuando el virus muta. Pero nos tenemos que preparar a que esto es una nueva realidad, y yo lo miro positivamente porque, bueno, tenemos que ver después el estado municipal, con los estados municipales, con los provinciales, y la vacuna para COVID va a quedar en las postas, se va a hacer una vacuna de calendario que se va a distribuir como una vacuna dentro del programa médico obligatorio, que también es algo que tiene que discutir, que a lo mejor tiene que ir al Congreso, ¿no? Claro. Y discutirse si la vacuna del COVID tiene que ser obligatoria, tiene que estar dentro de un esquema, más allá del parque sanitario, que la recibas como la recibe la municipalidad y que la aplicás diariamente como la de la DIC. Juan Ordóñez, secretario de Salud de Escobar, un lujo, Juan, un agradecimiento como siempre. Me parece que los oyentes y quienes después lean también la nota en el portal, agradecidos por tus precisiones, el panorama, y ojalá se dé esta visión positiva, digamos, ¿no? Y que no haya, por lo menos hasta que se expanda más la vacunación a nivel mundial, y hablemos otro día, ¿no? De las desigualdades, y hablemos otro día de geopolítica, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos periodismo local, metámonos acá un poquito más, y de nuevo, gracias, Juan, por esta mirada desde Escobar, que nos llevó a África, digamos, ¿no? Gracias. Un placer. Pasó Juan Ordóñez, secretario de Salud de Escobar, intensivista, ¿sí? Nos dio una mirada de cómo está la situación en Escobar, parecida a las que nos decía Juan Biagio, y con una mirada positiva hacia lo que viene, esperanzadora, con respecto por lo menos a la variante Omicron. Y habló también de, no sé si la necesidad, pero de plantear el hecho de debatir en la Cámara de Diputados la obligatoriedad o no de la vacuna, que es algo que ya se está hablando por estos días, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, volvemos, nos metemos de lleno en el mundo chacarita, nos vamos para San Martín, vamos a hablar con Néstor Di Piero, presidente de la institución, vamos a hacer un repasito del mercado de pases, de cómo encontró el club, de qué se le viene a Chacarita que se reforzó mucho pensando en la Primera Nacional. Yo, que no soy hincha del club, digo, lisa y llanamente pensando en el ascenso, digamos, ¿no? El Chacarita armó un plantel para ascender. Vamos a ver qué opina el presidente del club.